Ella pensaba que un divorcio silencioso era el final de un matrimonio destrozado por la traición. Pero la esposa nunca imaginó que el verdadero drama apenas comenzaba. En el momento en que su marido trajo a su amante a casa para presentarla, el rostro de su suegra palideció. Su cuerpo tembló y balbuceó. No te ha contado lo de aquello, ¿verdad? Qué horrible secreto se escondía tras el rostro inocente de la tercera en discordia. ¿Por qué una suegra notoriamente severa se aterrorizaría de esa manera? El tic-tac del reloj en el silencio de la noche era como un martillo golpeando mis costillas. La cena en la mesa llevaba horas fría. La olla de estofado de ternera, ese que mi marido Marcos tanto elogiaba, se había enfriado hacía mucho. Una deprimente capa de grasa blanca se había cuajado en la superficie. Estaba acurrucada en el sofá, aferrada a una fina manta, con los ojos pegados a la pantalla del móvil, pero mi mente navegaba a la deriva en el pasado. 10 de la noche, 11, luego la medianoche. El familiar rugido de un motor de coche rompió el opresivo silencio del gran chalet. Me levanté rápidamente, me arreglé el pelo y forcé una sonrisa cansada para recibir a mi marido. La puerta se abrió y Marcos entró, trayendo consigo el frío de la noche y un extraño y desconocido aroma que me golpeó como una ola. No era sudor, ni la suciedad de la ciudad. Era el perfume de una mujer, empalagosamente dulce y agresivo, del tipo que prefieren las mujeres jóvenes y llamativas, a un mundo de distancia de la sutil lavanda que yo siempre usaba. Ya estás en casa. ¿Estás cansado? Puedo calentarte el estofado, dije en voz baja, intentando coger el maletín de su mano, pero Marcos apartó mi mano, con los ojos tan fríos como los de un extraño. Arrojó la corbata al sofá, con la voz cargada de agotamiento e irritación. No te molestes. Ya he cenado. Te pasas todo el día oliendo a cocina. El olor a grasa me revuelve el estómago. Vete a la cama. Deja de dar la lata. Sus palabras fueron una bofetada en toda regla. Miré el pijama de seda caro que acababa de comprar, luego olí mis manos. Me había duchado, me había puesto aceite perfumado. No había olor a grasa, pero no dije nada. La sumisión se había convertido en un hábito en esta casa durante los últimos 5 años. Justo entonces, una tos áspera resonó desde el dormitorio de la primera planta. Era mi suegra, Leonor. Había sufrido un derrame cerebral leve hacía 6 meses, lo que le dificultaba moverse. Yo era su única cuidadora. Al oírla toser, estaba a punto de correr a su habitación cuando vi a Marcos encendiendo un cigarrillo con indiferencia, con los ojos fijos en su móvil, sus dedos deslizándose rápidamente por la pantalla, con una sonrisita de suficiencia asomando ocasionalmente en sus labios. Marcos, mamá está tosiendo. Creo que la artritis le está molestando con este tiempo. Deberías ir a ver cómo está, sugerí suavemente. Marcos frunció el ceño sin levantar la vista. Ve tú. Eres la nuera. Vives aquí de mi dinero. Cuidar de mi madre es tu trabajo. Me llamas para cualquier tontería. ¿No es suficiente con que me mate a trabajar para mantener toda esta casa? Me mordí el labio para no llorar. ¿Viviendo de su dinero? Durante 5 años, ¿quién se había quedado hasta tarde gestionando la contabilidad de la empresa de logística de su familia? ¿Quién había negociado y allanado el camino para que él consiguiera esos contratos lucrativos? Su nombre estaba en la puerta como director general, pero yo me encargaba de toda la logística. Y ahora, a sus ojos, yo era solo una parásita inútil. Entré silenciosamente en la habitación de Leonor. Estaba acostada en la cama, con el rostro contraído por el dolor. Al verme intentó incorporarse, agarrando mi mano. ¿Es Marcos? Graznó. ¿Por qué hablaba tan alto? Está en casa, mamá. Solo está cansado y un poco irritable. Toma. Un poco de agua tibia la tranquilicé, masajeando suavemente sus frágiles piernas. Me miró, con los ojos brillantes por una mezcla de lástima y culpa. Sabía que su hijo había cambiado. Sabía que yo estaba sufriendo, pero era impotente. Después de que se durmiera, volví al salón para ordenar. La chaqueta del traje de Marcos estaba medio caída de la silla. Al cogerla para colgarla, un pequeño papel se deslizó del bolsillo y cayó al suelo. Me agaché a recogerlo. Era el informe de una ecografía de una clínica privada. Nombre del paciente: Carla García. Edad: 24. Resultados: feto de 7 semanas. Sexo previsto: varón. Mi mano tembló. Aquel endeble trozo de papel de repente parecía pesar 1000 kilos. Un escalofrío me recorrió la espalda y sentí el pecho tan oprimido que no podía respirar. 7 semanas, casi 2 meses. Todos sus viajes de negocios y sus noches hasta tarde los había pasado con otra mujer. Y lo que es peor, estaba embarazada de un hijo. Lo único que Marcos y todo su linaje familiar siempre habían anhelado. Lo único que mi complicado historial médico me había impedido darles. Apreté el papel, mirando hacia nuestro dormitorio donde Marcos ya roncaba, agotado por su duro día.
Sabía que la mayor tormenta de mi vida acababa de llegar. Respiré hondo, secando una lágrima antes de que cayera. Llorar no solucionaría nada. Tenía que ser inteligente. Saqué mi móvil, hice una foto a la ecografía y la coloqué con cuidado de nuevo en el bolsillo de la chaqueta de Marcos, exactamente donde había estado. Luego apagué las luces, sumiendo el vasto y frío chalet en la oscuridad. A la mañana siguiente, me levanté temprano para hacer el desayuno, como de costumbre. Marcos se despertó de un humor alegre, en marcado contraste con la noche anterior. Silbaba mientras se ataba la corbata. Puse un plato humeante de tostada con jamón y tomate en la mesa, y dije con calma: Marcos, anoche estaba ordenando tu chaqueta y se cayó un papel. Creo que era una ecografía de alguien llamada Carla. El tenedor en la mano de Marcos se quedó congelado en el aire. La habitación se quedó en silencio. Dejó el tenedor con un fuerte chasquido contra el plato. No mostró pánico ni miedo, como yo había imaginado. En cambio, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos con una confianza escalofriante y descarada. ¿Así que lo viste? Bien. Me ahorras el problema de decírtelo con delicadeza. Se limpió la boca con una servilleta, tan casualmente como si estuviéramos hablando del tiempo. Es Carla, mi novia. Está embarazada. Es un niño, enfatizó las palabras. Un niño, como un cuchillo afilado retorciéndose en mi herida más profunda. Me agarré el borde de la blusa, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué intentas decir? No estamos divorciados. Estás teniendo una aventura abiertamente, y ahora planeas traerla aquí. Marcos se mofó, con una mirada de puro desprecio en su rostro. ¿Un divorcio? Eso va a pasar tarde o temprano. Mírate bien. Llevamos 5 años casados y no le has dado a esta familia ni un solo hijo. Mi familia ha tenido un hijo varón en cada generación durante 100 años. No dejaré que la estirpe termine conmigo. Carla puede que sea joven, pero es fértil, y sabe cuál es su lugar. Lleva mi sangre, el primer nieto de mi madre. No puedo dejar que mi hijo se críe en otro sitio. Tú. Me quedé sin palabras. Un sabor amargo me llenaba la garganta. Durante 5 años, sacrifiqué mi juventud por esta familia, construyendo esta empresa contigo desde cero. Ahora que tienes algo de dinero, me desechas porque no puedo tener hijos. Engañas a tu leal esposa por una jovencita. Golpeó la mesa y se puso de pie de un salto. No te atrevas a darme lecciones. Es mi empresa. Mi nombre está en la puerta. Tú solo hacías papeleo menor. Podría contratar a alguien que hiciera tu trabajo mejor. Mírate. Eres tan seca como un palo, tan sosa como el agua. Estar contigo es asfixiante. Carla. Ella es como un buen vino, dulce y apasionada. Con ella, me siento un hombre de verdad. Miré al hombre que tenía delante, un completo desconocido. ¿Era esta la misma persona que una vez había jurado amarme para siempre? Su desvergüenza superaba la comprensión humana, pero extrañamente, en lugar de gritar o atacarlo, una ola de frío y tranquilo desdén me invadió. Bien, dije, con la voz clara y firme. Entonces, ¿quieres el divorcio? Sí, inmediatamente declaró, sus ojos entrecerrándose con un brillo calculador. Pero te advierto, yo construí esta fortuna. La casa, los coches, todo está a mi nombre. Te irás de aquí sin nada más que tus pertenencias personales. Ni se te ocurra pedir un céntimo. Considéralo el pago por vivir de mí todos estos años. Casi me río a carcajadas. ¿Creía que era una tonta que no sabía nada sobre el régimen de bienes gananciales? ¿Creía que seguía siendo aquella esposa mansa y obediente? ¿Quieres que me vaya sin nada para poder instalar a tu amante? Pregunté, con la mirada afilada. Firma los papeles si sabes lo que te conviene. No lo hagas difícil. Acabarás sin nada y sin a dónde ir, amenazó. Carla dará a luz pronto. Necesita un ambiente libre de estrés. Mamá está desesperada por un nieto. Deja de ser un obstáculo. Justo en ese momento, Leonor salió de su habitación, apoyándose pesadamente en su bastón. Lo había oído todo. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Señaló a Marcos con un dedo tembloroso. Niño ingrato, ¿cómo te atreves a echar a Sofía? Es tu esposa, mi devota nuera. No aceptaré a esa fulana en mi casa. Marcos apartó la mano de su madre. Mamá, ¿tú qué sabes? Eres vieja. Quédate en tu habitación y disfruta de tus últimos años. ¿De qué sirve una nuera devota si no puede darte un nieto que abrazar? Carla lleva a tu nieto. Un niño, mamá. ¿Quieres que la estirpe de los Vargas se extinga? Al mencionar a un nieto, Leonor vaciló. Su deseo desesperado por un heredero era su debilidad fatal. Me miró, sus labios se movieron, pero no salieron palabras. Comprendí que en esta batalla ya había perdido contra un niño no nacido. Ayudé a Leonor a sentarse en una silla, y me volví hacia Marcos, con una sonrisa débil y fría en los labios. De acuerdo, acepto el divorcio, y me iré sin nada, tal como quieres.
Esta casa, estos bienes, te lo dejo todo a ti y a ella. Marcos se quedó atónito. Claramente no esperaba que yo aceptara tan fácilmente. Entrecerró los ojos con suspicacia. ¿Hablas en serio? No estarás planeando algún truco, ¿verdad? Digo cada palabra. ¿Qué querría yo con una excusa patética de marido como tú? Repliqué. Pero Marcos, ¿estás absolutamente seguro de que ese bebé es tuyo? Sería una pena terrible criar al hijo de otro hombre. Su cara se puso roja como un tomate. Parecía que quería pegarme, pero mi mirada inquebrantable le hizo dudar. Cierra la boca. Carla no es así. Me ama de verdad. Si es amor o una mina de oro, solo el tiempo lo dirá, dije, dirigiéndome al dormitorio para hacer las maletas, dejando atrás a un marido traidor y a una suegra llorosa. Un solo pensamiento resonaba en mi mente. ¿Quieres que me vaya para poder acoger el desastre en tu casa? Te concederé tu deseo. Solo temo que para cuando te des cuenta de la verdad, será demasiado tarde para arrepentirte. Hacer las maletas fue más rápido de lo que pensaba. 5 años de matrimonio cabían perfectamente en 2 grandes maletas. Solo me llevé mi ropa, mis libros y los recuerdos de mis propios padres, las joyas caras que Marcos me había regalado, la ropa de diseñador que me había comprado para lucirme como una esposa trofeo en las cenas con clientes. Lo dejé todo. Quería un corte limpio. El dormitorio, que una vez fue nuestro santuario, ahora se sentía cavernoso y frío. Miré nuestra cama de matrimonio, el escenario de tantas promesas rotas, y sentí una punzada de amargura, pero fue rápidamente reemplazada por una sensación de alivio. Finalmente escapaba de esta jaula dorada. Arrastré mis maletas al salón. Marcos ya se había ido a trabajar, probablemente corriendo a compartir la buena noticia con su amante. Solo quedaba Leonor, acurrucada en el sofá, con los ojos hinchados de llorar. Al verme, se esforzó por ponerse de pie y me agarró del brazo. «Sofía, ¿de verdad te vas? ¿Me vas a dejar?» Puse mi mano sobre la suya, arrugada. Aunque Marcos era un monstruo, Leonor nunca había sido cruel conmigo. Me compadecía de ella, pero no podía quedarme ni un minuto más. «Lo siento, mamá. Se acabó entre nosotros. Marcos ha elegido a otra persona. Si me quedo, solo seré una espina en su costado», mantuve la voz firme. «Por favor, cuídate. He ordenado tus medicamentos en dosis diarias en el pastillero. Recuerda tomarlos a tiempo. Está refrescando, así que ponte una capa extra para la artritis». Leonor rompió a llorar como una niña. «Es culpa mía. No lo crié bien. ¿Quién me cuidará ahora que te has ido?» Le di un último abrazo. «Carla estará aquí para cuidarte. Está a punto de darte un nieto. Deberías estar feliz», dije las palabras, pero sabía que una cazafortunas como Carla nunca se rebajaría a cuidar de una anciana enferma. Solo quería que experimentaran las consecuencias de su elección de primera mano. La solté y caminé hacia la mesita donde guardábamos una foto del difunto padre de Marcos. Miré la foto, con las manos entrelazadas delante de mí. «Señor Vargas, soy Sofía, su nuera. Hoy dejo esta casa. Vine con un corazón puro, y me voy con la conciencia tranquila. A partir de hoy, las consecuencias de las acciones de esta familia ya no son mi responsabilidad. Se las devuelvo a quienes se quedan». Saqué un sobre grueso de mi bolso y lo puse sobre la mesa. No era dinero, eran todos los papeles de la segunda hipoteca de la casa y la montaña de deudas de la empresa que yo había estado gestionando y pagando los intereses en silencio con mis propios ahorros. Marcos solo firmaba documentos sin leerlos. Aún pensaba que era un magnate sentado sobre una fortuna masiva. No tenía idea de que el imperio ya estaba hueco. Ahora que me iba, se lo devolvía todo para que lo manejara él solo. «Adiós, mamá. Cuídate», hice una última reverencia a Leonor y salí por la puerta sin mirar atrás. El sonido de las ruedas de la maleta sobre las baldosas fue el sonido de mi matrimonio haciéndose añicos. Afuera, el brillante sol de verano me hizo entrecerrar los ojos. Llamé a un taxi. Mientras se alejaba, vi cómo el chalet de 3 plantas se encogía en el espejo retrovisor. No me di la vuelta. Mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido, pero sabía exactamente quién era. «¿Ya te has ido? Gracias por renunciar a tu marido por mí. Prometo que cuidaré bien de Marcos y de su madre. Ahora puedes ir a vivir tu vida solitaria. Jaja». Sonreí con desdén y bloqueé el número. ¿Solitaria? Mi vida libre y brillante apenas comenzaba. El infierno, por otro lado, les estaba esperando a ellos. Menos de 24 horas después de que me fuera, Marcos instaló a Carla en la casa. Me enteré por la avalancha de fotos que publicó en Facebook, con leyendas empalagosamente dulces como «La felicidad finalmente llega a quienes esperan. Bienvenida a casa, mamá y bebé». En las fotos, llevaba un ajustado vestido de maternidad de diseñador, luciendo su figura y un enorme anillo de diamantes,
el que Marcos me había prometido para nuestro 5º aniversario, antes de afirmar que andaba corto de dinero. Posaba radiante en medio de mí. No, su salón, rodeada de una montaña de maletas de Louis Vuitton y Chanel. Pero lo que me llamó la atención no fue la opulencia. Fue la figura apenas visible de Leonor en una esquina de una foto. Estaba sentada encorvada en una silla, con aspecto perdido, aterrorizado y completamente fuera de lugar, en medio del ostentoso despliegue de la nueva novia. Pronto me enteré por una vecina a la que le había pedido que vigilara a Leonor, que la nueva reina de la casa había comenzado a afirmar su dominio en el momento en que llegó. Sofía, esa chica es un demonio, me dijo mi vecina. Beatriz, por teléfono. Se quejó de que la casa olía a viejo y a humedad. Hizo que Marcos tirara todas las macetas de Leonor del balcón para hacer sitio a su tumbona para tomar el sol. Cuando Leonor le suplicó que no lo hiciera, ella afirmó que las plantas tenían bichos que eran malos para el bebé. Marcos las tiró todas. Me dolió el corazón. Esas plantas eran la única alegría de Leonor. Las cuidaba como si fueran sus amigas. No se detuvo ahí. Carla comenzó a redecorar toda la casa con su estilo llamativo y hortera. El antiguo comedor de roble fue reemplazado por un sofá de terciopelo rojo chillón. El cuadro de un paisaje que yo le había regalado a mi suegro fue descolgado y reemplazado por un retrato de estudio gigante, y hecho a toda prisa de ella y Marcos. La casa, antes elegante y cálida, ahora parecía una carpa de circo. Marcos, mientras tanto, mimaba a Carla como si fuera una reina. Si ella fruncía el ceño, él ordenaba frenéticamente a su propia madre enferma que le exprimiera zumo de naranja fresco o le pelara fruta. Mamá, date prisa, mi mujer tiene antojos. Si le baja el azúcar en sangre, ¿qué pasa? ¿No te importa tu nieto? Sus gritos se oían desde la calle. Los vecinos meneaban la cabeza con disgusto mientras Leonor, con sus piernas doloridas, cojeaba sirviendo a su joven y saludable nuera. Una vez, a Leonor se le cayeron unas gotas de sopa en la bandeja. Carla estalló de inmediato. ¿Qué te pasa? Has manchado mi vestido de 1000 euros. ¿Estás ciega? Uf. Solo de ver tus manos arrugadas se me quita el apetito. En lugar de defender a su madre, Marcos solo arrullaba a Carla. Ya, cariño. No te enfades. Le diré que tenga más cuidado. Mamá, la próxima vez déjalo. Tocas cualquier cosa y la estropeas. Leonor se quedó helada. Las lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. Miró al hijo que había criado, que ahora la trataba peor que a una sirvienta por una mujer extraña. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Pero ni Marcos ni Carla se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados hojeando un catálogo de coches de lujo. El punto de ruptura llegó una tarde cuando recibí un mensaje frenético de mi vecina. Sofía, es una emergencia. Carla ha tirado todas las medicinas de Leonor. Dijo que los productos químicos eran malos para la energía del bebé. Leonor está teniendo un ataque, y Marcos no está en casa. Esa chica se ha encerrado en su habitación con la música a todo volumen. El móvil se me cayó de la mano. La sangre se me heló. La vida de mi suegra estaba en peligro por la ignorancia y la crueldad de ese par de monstruos. No podía quedarme de brazos cruzados. Aunque estábamos divorciados, una vida humana estaba en juego. Cogí el bolso y salí corriendo de mi oficina. Pero no fui a la casa. Sabía que Carla me acusaría de ser una ex celosa que causaba problemas. En su lugar, llamé al antiguo médico privado de la familia y le rogué que fuera de inmediato. Al mismo tiempo marqué otro número, el de la única persona a la que Marcos más temía en ese momento, su usurero. Hola, Rico. He oído que buscas a Marcos para cobrar los intereses de este mes. Parece que está a punto de comprar un coche nuevo, así que debe de estar nadando en dinero. Probablemente deberías pasarte por su casa ahora antes de que se lo gaste todo. Al colgar, respiré hondo. A ver cómo la señorita Carla mantenía la compostura cuando el cobrador llamara a la puerta. Tal como lo predije, la llegada de los cobradores de deudas convirtió el tranquilo chalet suburbano en una zona de guerra. Para cuando el médico que yo había llamado llegó para dar los primeros auxilios a Leonor, una cacofonía de gritos y golpes estallaba en la puerta principal. Marcos Vargas, sal aquí. Prometiste que pagarías hoy. Tienes dinero para un coche nuevo para tu muñequita, pero no para tus deudas, ¿eh? La voz de Rico retumbó como un trueno, acompañada del violento traqueteo de la verja, alarmando a todo el vecindario. Marcos, que estaba en la oficina, corrió a casa, con el rostro desprovisto de todo color. Dentro, Carla se asomó por las persianas. Al ver a los hombres fuertemente tatuados blandiendo bates de béisbol, se puso verde y empezó a temblar incontrolablemente. Era solo una estafadora de poca monta acostumbrada a timar a hombres, no a tratar con gánsteres de verdad. En el momento en que Marcos llegó, 2 de los matones de Rico lo agarraron por el cuello y lo levantaron del suelo. Por favor, chicos,
Estoy consiguiendo el dinero. Solo dadme unos días más, tartamudeó, el sudor corriéndole por la cara. ¿Días? ¿Llevas meses dándome largas? Espetó Rico, acercándose a su cara. He oído que echaste a la mujer de antes por un modelo nuevo. Todo tu dinero se va a ella, ¿no? Desde dentro, Carla vio cómo maltrataban a Marcos. Temiendo por su propia seguridad, cerró la puerta de un portazo y echó el cerrojo, dejando a su amado a su suerte. Marcos lo vio a través de la ventana. Una mirada de absoluta conmoción y traición cruzó su rostro. Después de mucho rogar, suplicar y entregar el Rolex de su muñeca como garantía, los cobradores finalmente se fueron, pero no sin una última amenaza. 3 días, 50.000 euros, o volveremos a destrozar todo este lugar. Marcos entró tambaleándose en la casa inquietantemente silenciosa. Carla salió con cautela del dormitorio, pero en lugar de preguntarle si estaba bien, gritó: ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué estás metido con gánsteres? Me dijiste que eras un hombre de negocios de éxito. ¿Cómo pudiste dejar que me humillaran así? Como si estar embarazada no fuera ya suficientemente difícil. Marcos miró a Carla, y por primera vez un sentimiento de asco le subió por la garganta. Cállate. ¿Para quién crees que es todo esto? Pedí ese dinero prestado para comprarte ese bolso de Hermès y para dar la entrada del coche que querías, y ahora me echas la culpa a mí, así que es culpa mía. Si no te lo puedes permitir, no finjas ser un pez gordo, gritó Carla, tirándole una almohada a la cara. Mejor me habría ido con un millonario de 70 años que contigo. ¿Eres un inútil? Tú. Marcos levantó la mano para abofetearla, pero se detuvo al ver su vientre hinchado. El heredero. Tenía que soportarlo por su hijo. Furioso, fue a buscar algún papel, esperando encontrar algo que pudiera vender. Revolvió el archivador, un lugar que yo siempre había mantenido meticulosamente organizado. Ahora era un desorden caótico de facturas de servicios sin pagar, notificaciones de impago del banco y contratos vencidos. Se dio cuenta de que sin mí, era un completo analfabeto financiero. Mientras se arrancaba los pelos, oyó a Carla gritar desde la habitación de Leonor. «Ah, maldita vieja, ¿qué estás haciendo?» Marcos corrió hacia una escena impactante. Leonor estaba en el suelo, aferrada a una pequeña caja de madera mientras Carla intentaba arrebatársela de las manos. «Suéltala, dámela. Marcos, está escondiendo oro. La vi mirándolo a escondidas. Estamos ahogados en deudas y ella está acaparando oro para sí misma. Vieja egoísta», gritó Carla, clavando sus uñas en los brazos de Leonor. Leonor, aunque dolorida, se aferraba con todas sus fuerzas. «No, no es oro. Es un recuerdo de mi marido. Por favor, no te lo lleves». Marcos se quedó allí, viendo a su nueva mujer agredir a su propia madre por codicia. Mis palabras antes de irme resonaron en su mente. La verdad pronto será revelada. ¿Qué verdad? La verdad de que había traído un demonio a su casa. Pero la codicia y la presión de sus deudas nublaron su juicio. En lugar de ayudar a su madre, se acercó y dijo fríamente: «Mamá, dámela. Si es oro, lo usaré para pagar la deuda. Te la compraré de nuevo más tarde». Leonor miró a su hijo, con los ojos llenos de una desesperación tan fría como la ceniza. Soltó la caja, cayó al suelo y se abrió de golpe. Dentro no había oro ni joyas, solo una vieja medalla militar deslustrada y una foto en blanco y negro del padre de Marcos de joven. En el reverso, una inscripción decía: «Para mi amado hijo, que crezcas para ser un hombre de bien». Carla se mofó y apartó la caja de una patada. «Vaya montón de basura. ¡Qué pérdida de tiempo!». Salió furiosa, dejándolos a los dos en la habitación desordenada. Marcos recogió la foto. Su mano temblaba. ¿Seguía siendo el hombre de bien que su padre había esperado que fuera? ¿O se había convertido en un monstruo? Justo entonces, el móvil de Carla, dejado en la cómoda, se iluminó con un nuevo mensaje. El texto era claramente visible en la pantalla de bloqueo. Remitente: «Rico, mi amor». Mensaje: «¿Qué tal ha ido, nena? Se ha cagado de miedo el tonto ese. Consigue que te firme la escritura de la casa, y vendré a buscaros a ti y al bebé. Os echo mucho de menos. Rico», el usurero que acababa de estar allí. El bebé. El suelo se desmoronó bajo los pies de Marcos. Las piezas dispersas del rompecabezas comenzaron a encajar en una imagen aterradora. Miró hacia el dormitorio donde Carla estaba tumbada, luego a la foto de su difunto padre. Un pavor helado le subió por la espalda. ¿Era el niño en el vientre de Carla realmente un Vargas? ¿O estaba criando al hijo del mismo hombre que lo estaba desangrando? Las puertas del infierno acababan de abrirse de par en par. Dejar esa casa fue como ser un pájaro liberado de su jaula, pero mis alas todavía estaban marcadas. Alquilé un pequeño y tranquilo apartamento con un balcón con vistas al río para empezar de nuevo. No más noches en vela esperando junto a la puerta. No más el olor rancio del humo del cigarrillo. Y lo más importante,
No más ver la traición en cada rincón de mi vida. Me volqué en el trabajo. Con mi experiencia en gestión y mis antiguos contactos, rápidamente recibí una oferta de sociedad de un antiguo socio de la empresa de Marcos, un hombre que había reconocido desde hacía tiempo mis verdaderas capacidades, no solo mi título de esposa del jefe. Cambié mi estilo, me corté mi larga y sumisa melena por un corte bob afilado y empecé a usar un pintalabios rojo intenso. Al mirarme en el espejo, vi a una Sofía completamente diferente, más pulida, más fría y mucho más despiadada. Sin embargo, mi corazón no estaba tranquilo cuando pensaba en mi suegra Leonor. Sabía que Marcos era un desconsiderado, y Carla una cazafortunas manipuladora. Leonor, atrapada en medio, seguramente sufriría. Cada semana, enviaba en secreto algo de dinero y suplementos a mi antigua vecina, Beatriz, pidiéndole que vigilara a Leonor y se los diera cuando pudiera. Un fin de semana por la tarde, estaba en un centro comercial de lujo, haciendo un estudio de mercado para un nuevo proyecto. Mientras examinaba el escaparate de una tienda, oí el agudo claqueteo de unos tacones altos en el suelo de mármol, seguido de una voz empalagosa y quejumbrosa. «Cariño, este bolso es precioso. Es de edición limitada. Cómpramelo, por favor. Estoy teniendo un embarazo tan difícil. Tienes que recompensar a tu hijo». Mi espalda se puso rígida. Me giré lentamente, escondiéndome detrás de un maniquí. Eran ellos, Marcos y Carla. Marcos parecía años mayor. Solo había pasado poco más de un mes, pero su pelo ya estaba salpicado de canas, sus ojos oscuros y hundidos. Miró el bolso, luego la etiqueta del precio, y unas gotas de sudor se formaron en su frente. «Carla, cariño, esto cuesta más de 10.000 euros. Quizás podamos mirar otra cosa. La empresa está un poco justa de liquidez ahora mismo». Carla inmediatamente hizo un puchero, apartando su mano. «Así que estás siendo tacaño conmigo y con tu hijo. Dijiste que me amabas, que amabas a nuestro bebé, pero ni siquiera me compras un bolso. Bien, quédate tu dinero. Me voy». Marcos se apresuró a detenerla. La mirada miserable de un hombre esclavizado por el amor, o más bien, por el feto en su vientre. «Vale, vale, te lo compro. Te lo compro. Pero no te enfades, es malo para el bebé». Me quedé allí viendo cómo se desarrollaba esta trágica comedia, una mezcla de satisfacción y amargura creciendo dentro de mí. El hombre que una vez me había regateado por la compra del supermercado, que me había llamado derrochadora por comprar una crema facial de 100 euros, ahora apretaba los dientes y pasaba su tarjeta por un bolso de 10.000 euros para una sanguijuela manipuladora. De repente, los ojos de Marcos recorrieron la tienda y se encontraron con los míos. Se quedó helado, con la boca abierta. No me escondí. Salí, lo miré directamente a los ojos y ofrecí una suave sonrisa, aunque mis ojos eran de hielo. Vestida con un traje de pantalón blanco a medida, irradiaba una confianza que estaba a un universo de distancia de la ama de casa desaliñada que él recordaba. Marcos abrió la boca para decir mi nombre, pero Carla ya me había visto. Me lanzó una mirada venenosa, luego enlazó deliberadamente su brazo con el de Marcos, frotando su vientre hinchado. «Vaya, vaya, si es Sofía». «Qué pequeño es el mundo», dijo con desdén. «¿De compras?» «Ah, claro. Te fuiste sin nada. ¿De dónde sacarías el dinero para comprar en un sitio como este? Solo mirando escaparates para ver lo que te pierdes». Me acerqué con calma, miré el bolso en su mano, y luego miré directamente a Marcos. «Hola a los dos. Solo estoy aquí para firmar un contrato con un nuevo socio». En cuanto a ese bolso dije, volviéndome hacia Carla, «Ese estilo pasó de moda la temporada pasada. Cielo. Tu gusto para los bolsos es tan único como tu gusto para los hombres». Con eso, me di la vuelta y me marché, dejando atrás la cara de Carla roja de furia y la mirada atónita y arrepentida de Marcos. Pero no había llegado lejos cuando mi móvil vibró violentamente. Era Beatriz. «Sofía, vuelve rápido. O llama a alguien para salvar a tu suegra. Esa Carla ha encerrado a Leonor en la casa y está gritando y llorando dentro». No podía volver. Legalmente, era una extraña. Si entraba a la fuerza, Carla tendría motivos para acusarme de allanamiento, o peor aún, inventar una historia sobre mí, intentando hacerle daño a ella y al bebé. Apreté el móvil, mis uñas clavándose en mi palma, tratando de evitar que mi voz temblara. «Beatriz, cálmate y dime exactamente qué pasó. No puedo ir. Sería caer directamente en su trampa». La voz de Beatriz era frenética, mezclada con el sonido de ladridos de perros y el caos de la casa de Marcos. «Ese demonio está torturando a Leonor. Fui esta mañana para darle las medicinas y la encontré en el jardín, bajo el sol abrasador, lavando una enorme palangana de ropa, toda la lencería de encaje de Carla. Hizo que la pobre mujer la lavara a mano, diciendo que la lavadora estropearía la forma. La rabia hervía dentro de mí. Mi suegra,
una mujer frágil y digna, obligada a fregar la lencería sucia de la amante de su hijo. Se mareó al intentar levantarse, y derramó el agua, continuó Beatriz, con la voz ahogada por la emoción. Carla lo vio desde la ventana de arriba, bajó corriendo y empezó a gritar que Leonor había estropeado deliberadamente su ropa cara. Pateó cosas, empujó a Leonor al suelo, y luego volvió a entrar, cerró la puerta, y puso la música a todo volumen. Leonor no puede levantarse. Está allí tirada, llamándote por tu nombre. Sentí el pecho aplastado por una pesada piedra. Respiré hondo, tratando de reprimir el volcán de ira. Sabía que Marcos todavía estaba en el centro comercial con Carla. No podía intervenir directamente. Beatriz, necesito tu ayuda. Llama al presidente de la comunidad de vecinos. Diles que sospechas que una persona mayor se ha caído y necesita ayuda. Monta un escándalo. Cuanta más gente lo sepa, mejor. Llamaré a un médico que conozco para que vaya allí ahora mismo. Después de hacer los arreglos, me desplomé en un banco del parque, con la cabeza entre las manos. Unos 30 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Un número desconocido, pero tuve la sensación de que era Leonor. ¿Sofía? Oh, Sofía, hija mía. Era la voz de Leonor, frágil y rota por los sollozos. Me duele mucho, hija mía. Te echo de menos. Estaba tan equivocada. Las lágrimas corrían por mi cara. Mamá, cálmate. ¿Ha llegado el médico? Sí, me han ayudado a entrar. Marcos ha vuelto a casa. Ni siquiera me ha preguntado si estaba herida. Solo estaba preocupado por su mujer. Dijo que fui torpe y que le avergoncé delante de los vecinos. Sofía. Me arrepiento de todo. Esto ya no es un hogar. Es el infierno en la tierra. Me mordí el labio hasta saborear la sangre. Imaginé a la anciana sola en su cama, viendo a su propio hijo adular a una extraña. Mamá, escúchame, susurré, mi voz baja pero firme. Tienes que ser paciente. No discutas con ella. Finge estar confundida, débil, cualquier cosa. Lo más importante es proteger tu salud. Te prometo que no te abandonaré. Pronto serás libre. ¿Cómo, hija mía? Él tiene la casa. Él tiene todo el dinero. ¿Confías en mí? Hubo un momento de silencio. Luego la voz de Leonor, débil pero resuelta. Confío en ti. Eres todo lo que me queda ahora. Entonces necesito que seas mis ojos y mis oídos, dije, hablando lenta y claramente. Presta mucha atención a quien llama Carla por teléfono. Fíjate si toma alguna pastilla extraña. Y lo más importante, necesito que encuentres todos los antiguos historiales médicos de Marcos. ¿Puedes hacer eso? Leonor dudó. ¿Sus antiguos historiales médicos? ¿Para qué? Son tus salvavidas, mamá. Y su sentencia de muerte. Solo encuéntralos. Avísame en cuanto lo hagas. Al colgar me sequé las lágrimas. La piedad fue reemplazada por una ardiente voluntad de luchar. Abrí mi portátil y envié un correo electrónico a mi abogado. Asunto: activar cláusula sobre préstamo no productivo de la empresa logística Vargas. Al pulsar enviar, vi la confirmación parpadear en la pantalla. Marcos, pensabas que me habías echado del juego. Soy yo quien acaba de empezar la segunda parte. Y en esta parte, yo pongo las reglas. El embarazo de Carla se convirtió en su billete dorado. Usó la excusa de un embarazo sensible para hacer interminables demandas irrazonables, la mayor de las cuales acababa de llegar. Quería la escritura de la casa a su nombre. Lo supe porque Marcos, en un arrebato de desesperación y orgullo, me había llamado tontamente para preguntar por los papeles de la propiedad, ya que yo solía encargarme de todo. Sofía, ¿recuerdas dónde puse la escritura original de la casa? No la encuentro en la caja fuerte. La voz de Marcos era una mezcla de arrogancia y ansiedad. Yo estaba sorbiendo una manzanilla, con una pequeña sonrisa en mi rostro. Marcos, estamos divorciados. Te quedaste con los bienes. ¿Por qué me preguntas a mí? Pero se me olvidó mencionar que esa casa está hipotecada hasta las cejas. Firmaste los papeles tú mismo para ampliar el almacén, ¿recuerdas? La línea se quedó en silencio. Pude oír la respiración de Marcos volverse pesada. O no lo recordaba o nunca había prestado atención a lo que firmaba. Él solo sabía gastar dinero. Cómo conseguirlo era mi trabajo. ¿Hipotecada? ¿Por cuánto? Su voz se quebró. 300.000 euros. Y el pago final vence este mes. Si no puedes pagarlo, el banco ejecuta la hipoteca. Buena suerte con eso. Colgué, cortando la erupción que sentía que se estaba gestando en su extremo. En la casa de Marcos, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Carla estaba tumbada en el sofá, navegando por TikTok y comiendo una manzana. Entonces, ¿cuál es el plan?, dijo bruscamente. Mis padres están preguntando por la boda. Y que quede claro, si esa casa no está a mi nombre, no hay boda. No tendré a mi hijo nacido entre deudas o viviendo en un alquiler. Me dijiste que eras rico, pero ni siquiera puedes poner este tugurio a nombre de tu mujer y tu hijo.
Marcos caminaba por la habitación, arrancándose los pelos. Estaba entre la espada y la pared, el inminente pago del banco y su amante, que usaba el embarazo para manipularlo. Solo espera, cariño. Estoy consiguiendo el dinero. Solo hay un papeleo. ¿Papeleo? ¿O es que todavía estás colgado de tu exmujer? ¿Intentas estafarme? Carla se levantó de un salto, golpeando el plato de manzanas en la mesa. Déjame decirte algo. Mi prima dice que un hombre que no puede proporcionar una casa a su mujer y a su hijo no vale nada. Si no tienes una solución para esta noche, hago las maletas y me voy. Y me desharé de este bebé. Nunca verás a tu hijo. La amenaza de perder al bebé sumió a Marcos en el pánico. Cayó de rodillas, agarrándole las piernas y suplicando patéticamente. No, por favor, no lo hagas. Vale, lo prometo. Venderé algunas acciones de la empresa. Pediré otro préstamo. Lo que sea necesario para conseguir la escritura y ponerla a tu nombre. Solo dame 3 días. No, 2, sonrió Carla, una sonrisa calculadora y triunfante. Se agachó y le dio una palmadita en la mejilla como si fuera un perro obediente. Ese es mi hombre. Ahora, date prisa. El bebé está dando patadas. Esa noche, mientras Marcos estaba desmayado por el alcohol después de un largo día intentando pedir dinero prestado, Carla se escabulló al balcón para hacer una llamada. No sabía que abajo, en las sombras del pasillo, un par de ojos viejos y cansados observaban cada uno de sus movimientos. «Hola, mi amor», arrulló Carla, su voz empalagosamente dulce. «El pez ha picado. El viejo tonto ha aceptado conseguir la escritura y firmarla a mi nombre. Prepara los papeles. Después de esto, tú y yo nos largamos de aquí». «¿El bebé?» «Oh, solo me he metido una almohada pequeña. ¿Qué bebé crece tan rápido?» «Jaja. Marcos es tan estúpido. Cree que siente al bebé dar patadas, pero solo soy yo empujando con la mano». Leonor estaba detrás de la puerta, con la mano tapándole la boca para ahogar un grito. Sus piernas temblaban y casi se derrumba. Había oído cada palabra. Una mentira. Todo era una mentira. El embarazo, el amor, todo falso. Lo único real era la estupidez de su hijo y la ruina total de su familia. Quería salir y desenmascarar a Carla, pero su instinto le dijo que no lo hiciera. Marcos estaba bajo un hechizo. Solo la acusaría de ser una anciana senil que inventaba cosas. Necesitaba pruebas. Cuando Carla terminó la llamada y se giró para entrar, casi choca con Leonor, que rápidamente se encogió en las sombras, con el corazón martillándole en el pecho. Esperó hasta que la puerta de Carla se cerró, luego regresó a su habitación. Sacó un viejo baúl de metal de debajo de la cama, lleno de décadas de papeles amarillentos. Recordó lo que yo le había dicho, los antiguos historiales médicos de Marcos. Esa noche, los truenos retumbaron en el cielo, anunciando una gran tormenta. En su pequeña habitación, que olía a linimento, Leonor se sentó bajo una lámpara tenue, revisando los papeles. Sus manos temblaban mientras hojeaba viejos boletines de notas, fotos de graduación y cartas. Finalmente, lo encontró. Un delgado expediente médico azul, con la cubierta raída y gastada, metido entre viejas facturas de servicios. Era de cuando Marcos tenía 12 años, el año en que tuvo un caso grave de paperas con complicaciones, que lo dejó delirando con fiebre durante una semana. Las manos de Leonor temblaron al abrirlo. La letra del médico era desordenada, pero el diagnóstico final era claro: orquitis como complicación de paperas. Pronóstico: alto riesgo de infertilidad. Monitorizar en la edad adulta. Apretó el expediente contra su pecho. Las lágrimas corrían por su cara. Recordaba aquella época. Su marido acababa de fallecer y ella criaba a Marcos sola. Cuando el médico le dio la noticia, se había quedado devastada, pero por amor a su hijo y por miedo a que se sintiera inadecuado, había enterrado el secreto, diciéndose a sí misma que podría ocurrir un milagro. Cuando Marcos y yo no podíamos concebir, ella lo había sospechado, pero eligió aferrarse a la esperanza, o culpar al destino, o incluso en sus momentos más débiles, a mí. Pero ahora, esta fea verdad era su único salvavidas. Si Marcos era infértil, el bebé en el vientre de Carla era falso, o pertenecía a otra persona. Leonor quería llamarme de inmediato, pero Carla le había confiscado el teléfono, alegando que la radiación era mala para el bebé. Miró la lluvia torrencial, con el corazón ardiendo. Tenía que hacerme llegar esto. Solo yo podía arreglarlo. A la mañana siguiente, mientras Carla dormía hasta tarde y Marcos salía temprano, Leonor escondió el expediente en su blusa. Se puso un sombrero y fingió ir al mercado. Salió cojeando por la puerta. Al final de la calle, vio a mi vecina, Beatriz. Rápidamente le entregó el expediente, susurrando con urgencia: «Beatriz, por favor, dale esto a Sofía. Dile que es para salvarle la vida a Marcos». Antes de que pudiera terminar,
La voz chillona de Carla resonó desde la casa. Vieja, ¿a dónde vas? ¿Escapándote para cotillear sobre mí? Vuelve aquí. ¿Quién te ha dicho que podías salir? Leonor dio un respingo, su rostro pálido. Rápidamente empujó a Beatriz. Vete, vete ahora. Luego se volvió, forzando una sonrisa dolida. Yo. Solo iba a comprar unas hierbas para hacerte una sopa, querida. Recibí el expediente de Beatriz esa tarde. Sosteniéndolo en mis manos, mi corazón latía con fuerza. Era esto, la pieza final del trágico rompecabezas. Pasé el dedo sobre las palabras alto riesgo de infertilidad. Una extraña tristeza se apoderó de mí. Así que no fue mi culpa. Durante 5 años, había soportado los susurros y la culpa, una carga injusta que la persona en el centro de todo ni siquiera sabía que existía. Cogí el teléfono y llamé a un viejo amigo de la universidad, el doctor Alejandro Díaz, ahora jefe de urología en un hospital importante. Alex, necesito un favor. ¿Puedes organizar una prueba discreta y verificar este antiguo expediente para mí? Tengo una bomba que detonar, y necesito que explote en el momento exacto. Mientras tanto, Marcos comenzaba a sentir que algo no cuadraba, no porque sospechara del embarazo. Aún creía en él de todo corazón, su deseo de un hijo lo cegaba, sino por el comportamiento de Carla. Durante las últimas noches, había estado saliendo a pasear para ayudarla a dormir alrededor de las 9 o 10 de la noche. Se arreglaba, se echaba mucho perfume, y decía que solo caminaba por el vecindario. Pero una noche, por curiosidad, revisó el rastreador de ubicación que había instalado en secreto en su teléfono. La señal se localizaba en un bar de cócteles a 5 kilómetros de distancia. Cuando la confrontó, ella estalló. El GPS funciona mal. ¿No confías en mí? Estaba con mi grupo de apoyo al embarazo. Esa noche, Marcos llegó tarde a casa, agotado tras un día de mendigar dinero para recuperar la escritura. La cocina era una zona de desastre. Cajas de pizza vacías, platos sucios apilados en el fregadero. Carla estaba en el sofá con una mascarilla facial, riéndose a carcajadas con un reality show basura. ¿Hay algo de comer? Me muero de hambre, preguntó débilmente. Uf, estaba demasiado cansada para cocinar. Hazte unos fideos instantáneos o pide por Uber Eats, respondió, sin apartar los ojos de la pantalla. Marcos miró los paquetes de fideos instantáneos en la estantería. Una profunda soledad lo invadió. Recordó las comidas calientes que yo solía tenerle preparadas. No importaba lo tarde que llegara a casa. El estofado, el chili. Se sentó en la fría mesa del comedor, sorbiendo miserablemente sus fideos, las lágrimas asomando a sus ojos. Sacó su teléfono, y por impulso, escribió mi nombre en la barra de búsqueda de Facebook. Sofía Romero. Mi nueva foto de perfil lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba sonriendo, de pie junto a un enorme ramo de flores, celebrando la apertura de mi nueva consultoría. Parecía elegante, segura de mí misma, y 1000 veces más hermosa de lo que recordaba. Cientos de me gusta y comentarios de felicitación. Se desplazó hacia abajo y vio una publicación que había hecho solo 10 minutos antes. Cada uno cosecha lo que siembra. La verdad, como el sol, puede ser ocultada por las nubes, pero nunca desaparecerá. Solo espera. El sol saldrá mañana. Adjunta había una esquina de un expediente médico azul descolorido. A Marcos se le cayeron los palillos. Ese expediente le resultaba tan familiar. Un vago recuerdo de la infancia afloró. Era el expediente que su madre siempre guardaba escondido. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Tuvo la premonición de que una terrible tormenta se avecinaba, y que ese expediente era el ojo del huracán. Miró a Carla, todavía riéndose de la televisión, luego de nuevo a mi foto. Un comentario de una cuenta falsa llamó su atención. Cuidado con los cuernos en tu cabeza, viejo amigo. Cuernos. Apretó su teléfono con tanta fuerza que la pantalla se resquebrajó. ¿Qué significaba eso? Se levantó de un salto y corrió a la habitación de Leonor, revolviendo su armario y debajo de su cama. El viejo baúl de metal no estaba. Volvió corriendo hacia Carla. ¿Dónde está el baúl de metal de mamá? ¿Lo has visto? Carla bostezó. ¿Ese trasto? La vieja se lo llevó a escondidas esta mañana. Probablemente lo vendió como chatarra para comprar caramelos. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. ¿A dónde lo llevó? ¿A quién? Justo entonces, su teléfono se iluminó con un mensaje de un número anónimo. Adjunto había un breve clip de audio. Presionó play temblorosamente. La voz de Carla, clara como el día, llenó el aire. Marcos es tan estúpido. Cree que siente al bebé dar patadas, pero solo soy yo empujando con la mano. Jaja. El teléfono se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Su mundo entero se derrumbó. El teléfono sonando interrumpió mis pensamientos mientras revisaba los estados financieros en mi oficina.
Era un número desconocido, pero mi instinto me dijo que no era un teleoperador. Contesté. La voz empalagosa y chillona al otro lado era una que reconocería incluso en la muerte. Era Carla. Hola Sofía, soy Carla. Espero que estés bien. Te llamo para darte una noticia maravillosa. Este fin de semana, mi marido y yo vamos a dar una fiesta oficial para presentarme a la familia y celebrar a nuestro pequeño que está en camino. A Marcos le daba vergüenza invitarte, pero pensé que como la ex, deberías venir a unirte a la diversión, ya sabes, por los viejos tiempos. Apreté el bolígrafo en mi mano con tanta fuerza que se me clavó en el dedo, pero mi voz permaneció inquietantemente tranquila. Gracias, Carla. ¿Dónde es? Me gustaría saber dónde enviar un regalo. Oh, en el Hotel Palace, en el Salón de los Espejos. Lo mejor que tienen. Marcos dijo que tenemos que hacerlo a lo grande para causar una buena impresión a la familia. Deberías venir. Me encantaría que me dieras algunos consejos sobre cómo ser una buena esposa. Su risa burlona resonó antes de colgar. Dejé el teléfono y miré por la ventana el horizonte, bañado en una puesta de sol rojo sangre. Causar una buena impresión. Marcos, realmente eres un tonto, cegado por el orgullo. Según mis fuentes, Beatriz y algunos contactos de negocios, Marcos estaba ahogado en deudas. Para apaciguar la demanda de su amante de una fiesta fastuosa, había pedido prestada otra gran suma a Rico, a un tipo de interés exorbitante. Rico, el hombre que Marcos no sabía que era el examante de Carla y el verdadero padre de su hijo. Un engaño perfectamente ejecutado y horripilante. Carla quería una gran fiesta para solidificar su posición, para borrar la etiqueta de amante y entrar formalmente en la familia Vargas. Quería que yo presenciara su triunfo. Oh, dulce e ingenua niña, estaré allí, y llevaré un regalo que nunca, nunca olvidarás. La invitación llegó al día siguiente. Una tarjeta hortera con papel de oro y una foto cursi de 2 palomas dentro, con una caligrafía ornamentada. Estáis cordialmente invitados a celebrar con Marcos Vargas y Carla García. Pasé la uña sobre las palabras, un sentimiento de asco y lástima creciendo en mí. Fui a mi armario y seleccioné un vestido, un ajustado vestido tubo de terciopelo negro, elegante, misterioso. No iba allí a pelear. Iba a enterrar mi viejo matrimonio y a ver el acto final de su tragedia. Mientras tanto, en mi antigua casa, la tensión aumentaba. Beatriz me dijo que Carla estaba exigiendo que Marcos le comprara un juego de joyas de diamantes reales para la fiesta. Tenía las tarjetas de crédito al máximo, pero impulsado por su ego y su desesperación por ese niño, seguía cavando su propia tumba, llamando a todos sus conocidos para pedir un préstamo. Podía imaginarlo en su oficina firmando otro acuerdo de préstamo de alto interés, murmurando para sí mismo: después de que nazca el bebé, lo recuperaré todo. No tenía idea de que lo único que iba a recibir era una humillación pública y demoledora. Miré la invitación una última vez. Una pequeña sonrisa jugando en mis labios. Marcos, Carla, disfrutad de vuestras últimas horas de gloria, porque después de mañana, el glamuroso escenario que habéis construido para vosotros mismos se vendrá abajo. Una tormenta se estaba gestando. El viento aullaba a través de las grietas de la ventana de mi apartamento, haciendo que las cortinas se hincharan como fantasmas danzantes. Era la noche antes de la fiesta, no podía dormir. Mi inquietud no era por mí, sino por Leonor. El último mensaje que había recibido de Beatriz era breve e inquietante. Carla ha encerrado a Leonor en el trastero. Dijo que temía que la anciana deambulara y rompiera la decoración de la fiesta. Apreté mi teléfono. Mi rostro se iluminó con su dura luz. El odio se revolvía en mis entrañas. Carla, no solo me robaste a mi marido y destruiste a mi familia, pisoteaste la dignidad de una anciana indefensa. Pagarás por esto. Llamé al doctor Díaz, mi amigo y mi testigo clave para mañana. Alex, ¿está todo listo? Recuerda traer el expediente completo. Su voz tranquila y firme fue tranquilizadora. No te preocupes, Sofía. He sacado todo el historial médico de los archivos. Los hechos médicos son innegables. Pero, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Va a ser doloroso. Un último dolor es mejor que dejar que su madre viva una mentira, y que él críe al hijo de otro hombre, mientras su propio linaje familiar termina en la ignorancia, dije, con la voz fría, aunque una lágrima trazó un camino por mi mejilla. Después de colgar, volví a reproducir el video que Beatriz había grabado en secreto. En la tenue luz que se filtraba por la puerta del trastero, la frágil silueta de Leonor se proyectaba larga contra el frío suelo de hormigón. Estaba acurrucada en un viejo catre, aferrando el gastado expediente médico a su pecho como un tesoro precioso, sus labios moviéndose en silencio. Me estaba esperando. Estaba depositando su última pizca de esperanza en la nuera, a la que una vez, sin querer, había herido.
Mamá, lo siento, susurré, trazando su imagen en la pantalla. Si tan solo hubiera sido más fuerte, menos sumisa. Quizás no habría sufrido así, pero el arrepentimiento era inútil ahora. Era hora de actuar. La lluvia arreció. Sabía que al otro lado de la ciudad, en esa casa opulenta pero podrida, Carla se probaba alegremente su costoso vestido, y Marcos estaba perdido en un sueño de su familia perfecta. Estaban ebrios con su ilusión de éxito, ajenos al abismo que se había abierto bajo sus pies. Saqué un pequeño pendrive negro de mi cajón. Contenía todo: fotos de Carla en un motel con Rico, extractos bancarios que mostraban las transferencias de Marcos a Carla, que ella luego movía en secreto a otra cuenta, y lo más importante, la grabación de esa fatídica llamada telefónica. Metí el pendrive en mi bolso, junto a la invitación dorada. Todo estaba listo. Mañana no era una celebración, era un juicio, y yo era tanto la fiscal como la jueza. El reloj marcó la medianoche. La verdadera tormenta no estaba afuera. Ardía en los corazones de hombres y mujeres, esperando una sola chispa para encenderse y quemarlo todo. Apagué la luz, la oscuridad envolvió la habitación, pero mis ojos permanecieron bien abiertos, brillando en la noche. El salón de los espejos del Hotel Palace era un espectáculo de candelabros de cristal y música clásica, aunque no podía acallar los susurros de los invitados. Marcos no había escatimado en gastos, decorando con rosas importadas y retratos gigantes y muy retocados de él y Carla. Salí del taxi, alicé mi vestido de terciopelo negro y respiré hondo y con calma. No estaba sola. A mi lado estaba el doctor, Alejandro Díaz. Su maletín de cuero contenía nuestra arma secreta. Detrás de nosotros, entrando por una puerta lateral, estaba Rico, a quien yo había invitado como acreedor principal y pariente de la novia. Cuando Alex y yo entramos en el salón de baile, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Una ola de susurros recorrió la multitud. ¿Es esa la exmujer de Marcos? ¿Qué valor tiene al presentarse aquí? Está increíble, tan diferente de antes. ¿Viene a montar una escena? Los ignoré a todos, mantuve la cabeza alta y caminé hacia Marcos y Carla, que saludaban a los invitados. La sonrisa en el rostro de Carla se congeló. Sus ojos brillaron con veneno. Marcos parecía nervioso, pero Carla lo agarró del brazo, susurrándole algo que le hizo volver a poner una sonrisa falsa en su rostro. A las 7 en punto, comenzó la ceremonia. Un presentador relató teatralmente el romance de cuento de hadas de Marcos y Carla. Marcos tomó el micrófono, con el rostro enrojecido por el champán y la emoción. Distinguidos familiares y amigos, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hoy estoy abrumado. Después de tantas tormentas, finalmente he encontrado mi puerto seguro. Y la noticia más maravillosa es que nuestra familia está a punto de dar la bienvenida a un nuevo miembro, un hermoso niño que continuará el apellido Vargas. La sala estalló en aplausos. Marcos se hinchó de orgullo, señalando a Carla, que acunaba su vientre. Mi esposa Carla ha soportado mucho. Para compensarla, declaro ante toda nuestra familia que redactaré mi testamento para dejar todo mi patrimonio, la empresa y la casa familiar, al hijo que lleva en su vientre. Carla sonrió radiante. La multitud murmuró con admiración. Yo me senté en un rincón tranquilo, sorbiendo un vino tinto amargo. ¿Una declaración oficial? Perfecto. Cuanto más alto subes, más dura es la caída. Justo cuando Marcos levantaba su copa para un brindis, las puertas del salón se abrieron de golpe. Una figura pequeña y frágil, apoyada en un bastón, se recortaba contra las luces del pasillo. Era Leonor. No llevaba el elegante traje de seda que Marcos le había comprado. Llevaba su ropa de casa simple y gastada, su pelo plateado despeinado, su rostro grabado por el dolor, pero sus ojos ardían con una furia justa. La sala se quedó en silencio. Marcos se quedó helado, derramando su champán. El rostro de Carla se puso blanco. Mamá, ¿qué haces aquí fuera? Te dije que descansaras en la habitación, tartamudeó Marcos, comenzando a moverse hacia ella. Leonor levantó su bastón, apuntándolo directamente a él. Su voz, aunque temblorosa, resonó en la vasta sala. Quédate donde estás y no me llames mamá. No tengo un hijo tan necio como para invitar a una víbora a su propia casa para destruir a su familia. Todos contuvieron la respiración. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Dejé mi copa y asentí a Alex. Era el momento. Leonor caminó lentamente hacia el escenario. La multitud se apartaba a su paso. El aire estaba tan denso de tensión que se podía oír caer un alfiler. Marcos corrió a su lado. Mamá, ¿estás borracha? Déjame llevarte de vuelta. Esta es una ocasión feliz. No montes una escena. ¿Feliz?, escupió ella, quitándose su mano de encima con una fuerza sorprendente. ¿Llamas a esto feliz? Estás a punto de entregar todo el legado de nuestra familia,
a lo que sea que haya en el vientre de ese monstruo. Carla, viendo que las cosas se desmoronaban, bajó corriendo del escenario, fingiendo lágrimas. Mamá, si me odias, dilo. ¿Por qué maldices a tu propio nieto? Todo lo que siempre quise fue darle un hijo a Marcos. Silencio. El rugido de Leonor hizo que Carla se estremeciera y se callara. Se volvió hacia Marcos, con los ojos llenos de la agonía de una madre obligada a romper el corazón de su propio hijo para salvarlo. Marcos, mírame. ¿Recuerdas cuando tenías 12 años? ¿Cuando tuviste ese terrible caso de paperas con complicaciones? ¿Cuando estuviste delirando con fiebre durante una semana? Marcos parecía desconcertado. Lo recuerdo vagamente. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Leonor metió la mano en el bolsillo y sacó el viejo y andrajoso expediente médico que había guardado durante más de 20 años. Lo levantó, su mano temblando violentamente. No te ha contado lo de aquello, ¿verdad? ¿Te lo ha contado Carla? ¿O te lo ocultó Sofía también? ¿Para no herir tus sentimientos? ¿Contarme qué, mamá? Suéltalo ya. Marcos estaba perdiendo la paciencia. Leonor le arrojó el expediente al pecho. Cayó al suelo, derramando sus páginas amarillentas. Su voz se quebraba con cada palabra. Eres estéril, Marcos. Las complicaciones de las paperas de hace tantos años destruyeron tu capacidad para tener hijos. El médico lo confirmó en aquel entonces. Te lo oculté, porque no quería que te sintieras avergonzado. Seguí esperando un milagro, pero no hay milagros, Marcos. Sus palabras fueron una bomba nuclear detonando en el centro de la sala. Todos quedaron atónitos en silencio. Marcos se quedó plantado en el sitio. Todo el color se desvaneció de su rostro. Le zumbaban los oídos. Estéril. Él era estéril. Imposible. Mamá, estás confundida. No tienes sentido, dijo con una sonrisa patética y torcida. Estoy perfectamente sano. Mi esposa Carla está embarazada de mi hijo. ¿Tu nieto? Se volvió hacia Carla en busca de apoyo, pero se encontró con la visión de su rostro blanco como un fantasma y sus ojos anchos y aterrorizados. Ella retrocedía, con las manos en el vientre, las piernas temblando. «¡Miente!», chilló Carla, su voz aguda y penetrante. «Me odia, así que se lo está inventando todo para separarnos. No creáis a esta vieja senil». En ese momento, me levanté. El sonido de mi silla raspando el suelo fue ensordecedor. Le di la señal a Alex. Él se adelantó, recogió el expediente y levantó el informe final del médico. Luego sacó un nuevo juego de documentos de su maletín. «Buenas noches a todos», anunció Alex, su voz dominando la sala. «Soy el doctor Alejandro Díaz, jefe de urología del Hospital General de Madrid. A petición de la señorita Sofía Romero y la señora Leonor Vargas, he revisado este historial médico y también he realizado un nuevo análisis confidencial del semen del señor Vargas obtenido de un reciente chequeo de salud corporativo. Los resultados son concluyentes. El señor Vargas tiene infertilidad secundaria. La probabilidad de que conciba un hijo de forma natural es del 0%. Las palabras del médico fueron el último clavo en el ataúd del orgullo de Marcos. Miró de Alex a su madre, luego giró lentamente la cabeza, su mirada vacía, y se quedó mirando el vientre hinchado de Carla. Una sola pregunta abrasadora ardía en su mente. Entonces, ¿de quién es el bebé que lleva? La presa se rompió. Marcos se abalanzó sobre Carla, con los ojos inyectados en sangre y enloquecidos. La agarró por los hombros, sacudiéndola violentamente. «Dime», rugió, «¿de quién es el bebé? Me dijiste que era mío, me dijiste que yo era el padre». Carla entró en pánico, luchando contra su agarre, las lágrimas y los mocos manchando su pesado maquillaje. «Marcos, cálmate. Me estás haciendo daño. Le estás haciendo daño al bebé». «¿Qué bebé? ¿De quién es el bebé?», gritó como un animal herido. «Me mentiste. Toda mi familia me mintió. Te traté como a una reina. Eché a mi mujer y a mi madre por ti. Y tú me pones estos cuernos gigantes». La multitud se sumió en el caos. La gente grababa con sus teléfonos, susurraba, reía. Los parientes de Marcos, que lo habían estado aplaudiendo momentos antes, ahora bajaban la cabeza avergonzados. El precioso honor de su familia había sido arrastrado por el fango. «No es mentira. El hospital cometió un error. Debe ser un error. Es tu bebé. Lo juro», sollozó Carla, todavía tratando de salir del paso con mentiras. «¿Un error?». Di un paso adelante, mi voz como el hielo, y arrojé el pendrive y una pila de fotos sobre una mesa cercana. Las imágenes de Carla y Rico besándose y abrazándose se esparcieron por el suelo. «Echa un buen vistazo. ¿Es esto un error? ¿O es que confundiste la cama de Marcos con la de Rico?». Marcos miró las fotos. Carla y el hombre tatuado que lo había amenazado en su propia casa. «Rico», susurró Marcos. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. No solo estaba criando al hijo de otro hombre,
sino que le estaba pidiendo dinero prestado a ese hombre para mantenerlos. Era un círculo cerrado de engaño, tan cruel y perfecto que era inimaginable. Era su marioneta, su vaca lechera, y lo habían ordeñado hasta dejarlo seco. Al ver las fotos, Carla supo que el juego había terminado. Su actuación desesperada se desvaneció, reemplazada por puro veneno. Empujó a Marcos y soltó una carcajada salvaje. Así es. ¿Y qué? Es culpa tuya por ser tan estúpido. Un hombre de 35 años que ni siquiera sabe que es estéril, pero que todavía actúa como si fuera un regalo de Dios para las mujeres. Si no te atrapaba con un bebé, ¿cómo se suponía que iba a vivir? ¿Crees que eres un gran premio? Eres un perdedor arruinado, inseguro e impotente que cree que puede conseguir a una mujer joven y hermosa. Sigue soñando. Tú. Marcos se levantó de un salto para pegarle. No la toques. Una voz profunda retumbó desde la entrada trasera. Rico entró pavoneándose, flanqueado por dos de sus matones, aplaudiendo lentamente. Vaya espectáculo. Pero pegarle a una mujer es un golpe bajo, Marquito. Se acercó a Carla y la rodeó con un brazo por la cintura, dándole una palmadita casual en su falsa barriga de embarazada delante de todos. Ya, nena. Papá está aquí para llevaros a casa a ti y a nuestro pequeño. Marcos miraba la escena, con el pecho a punto de estallar. Quería matarlos, pero una mirada a los hombres de Rico y se encogió, paralizado por la cobardía tan profundamente arraigada en él. Tú, tartamudeó, señalando a Rico con un dedo tembloroso. ¿Yo? Oh, solo estoy aquí para cobrar una deuda. Prometiste devolverlo todo hoy. ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde está el dinero? Rico se inclinó cerca. Sin dinero, no hay piedad. Me quedo con tu casa. Me quedo con tu empresa. Puedes vivir en la calle. Marcos se derrumbó por completo. Se arrastró por el suelo hasta Leonor, que ahora estaba de pie a mi lado, y sollozó. «Mamá, ayúdame. Me equivoqué. Mamá, por favor, ayúdame». Leonor miró a su único hijo, ahora tan patético como un gusano pisoteado. Le dolió el corazón, pero apartó la cara, sus lágrimas finalmente agotadas. «Te lo dije, Marcos. El karma no perdona a nadie. No puedo salvarte de tu propia alma podrida». Miré a Marcos sin una pizca de piedad. Miré a Carla acobardada detrás de Rico. Miré a los parientes que se escabullían por la puerta avergonzados. El espectáculo ha terminado, dije en voz baja. Y en ese preciso momento, el agudo ulular de las sirenas de la policía se hizo cada vez más fuerte afuera. Las sirenas rasgaron la noche. Las luces rojas y azules intermitentes pintaban trazos fantasmales en los rostros aterrorizados del salón de baile. Las puertas se abrieron de nuevo, no para más drama familiar, sino para la ley. Oficiales de policía uniformados entraron, sus botas resonando en el suelo de mármol como martillos sellando el destino de Rico y Carla. Nadie se mueva. Tenemos una orden por fraude, malversación y dirigir una red de usura ilegal. Rico, tan arrogante momentos antes, ahora parecía una rata acorralada. Intentó escabullirse por la parte de atrás, pero fue rápidamente detenido. El frío acero de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas con un clic final y definitivo. Yo estaba en un rincón, observando todo a través de mi copa de vino. Carla soltó un grito teatral, agarrándose su falso vientre en un último intento de obtener simpatía. «Agentes, por favor, estoy embarazada, tengan cuidado, estoy a punto de dar a luz». Una oficial se le acercó, con expresión impasible. «Señorita García, viene con nosotros. Tenemos pruebas suficientes de que conspiró con el señor Moretti aquí presente para estafar al señor Vargas. En cuanto a su embarazo, nuestro médico forense determinará su autenticidad. Puede dejar la actuación». Carla se desinfló. Sus manos cayeron y la almohada metida debajo de su vestido se deslizó hacia un lado, con un aspecto absolutamente ridículo. Su maquillaje era un desastre de lágrimas y rímel. Miró a Rico en busca de ayuda, pero él estaba demasiado ocupado maldiciendo a sus esposas como para preocuparse. Marcos seguía en el suelo, una estatua hueca, viendo cómo la policía se llevaba a los dos estafadores. Caminé lentamente hacia él, el sonido de mis tacones resonando en la silenciosa habitación. Dejé mi copa vacía en la mesa. «Verás», Marcos dije, mi voz un suave susurro. «Este es el precio de la codicia y la estupidez. Me llamaste aburrida. Me culpaste por ser estéril. Perseguiste una ilusión barata y llamativa. Y ahora no tienes nada. La esposa hermosa, el niño, la mansión, el coche deportivo, todo era solo una pompa de jabón». Él me miró, sus labios agrietados temblando, tratando de formar una disculpa, pero yo ya le había dado la espalda. Me acerqué a Leonor y la guié suavemente fuera de ese lugar tóxico, dejando atrás los susurros de la multitud y los sollozos desesperados de Carla, siendo subida a un coche de policía. Afuera, el aire fresco de la noche se sentía limpio.
Mientras abría la puerta de un taxi, una mano sudorosa me agarró la muñeca. Era Marcos. Me había seguido. Su traje caro ahora era un desastre arrugado. Sus ojos estaban desorbitados por la desesperación. Sofía, por favor, no te vayas. Me equivoqué. Me engañaron. Por favor, ayúdame. La casa. El banco se va a quedar con la casa. Tú conoces la ley. Sabes de finanzas. Ayúdame a salvar la casa para mamá. No puede vivir en la calle. Miré su mano en mi brazo con total repulsión. Incluso ahora, todo en lo que podía pensar era en la propiedad, usando a su madre como escudo para su propia cobardía. Suéltame, dije, apartando mi brazo de un tirón. ¿Tienes el descaro de mencionar a tu madre cuando la encerraste en un trastero para que tu amante pudiera tener el dormitorio principal? ¿Cuando estabas a punto de vender su casa para pagar los caprichos de esa fulana? Lo sé, me equivoqué. Estuvimos casados una vez, Sofía. Ten algo de piedad. No puedes simplemente verme morir, ¿verdad? Cayó de rodillas en medio de la calle. Lo miré desde arriba, un completo desconocido. Me incliné cerca y susurré el último secreto que había guardado, el que lo empujaría al pozo más profundo del arrepentimiento. Marcos, ¿sabes por qué Rico estaba tan dispuesto a prestarte dinero? Es porque fui yo quien te lo presentó. Yo quería que pidieras prestado. Quería que pidieras tanto prestado que supieras lo que se siente al ser aplastado por el peso de tu propia codicia. Buena suerte con tus deudas. Lo empujé hacia atrás, ayudé a Leonor a subir al taxi y cerré la puerta de un portazo. Mientras el coche se alejaba, lo vi sentado solo en un charco bajo las luces amarillas de la calle, su aullido desesperado tragado por la noche. Pero sabía que su pesadilla apenas comenzaba. En el espejo retrovisor, vi otro coche negro detenerse. 2 hombres grandes salieron y caminaron hacia él. No eran policías, eran sus otros acreedores. Los días siguientes fueron un infierno para Marcos. La historia del falso magnate y el embarazo fantasma se hizo viral. Los hashtags Karma y Cazafortunas eran tendencia con su nombre. Su empresa, ya en las últimas, se declaró oficialmente en quiebra. El banco ejecutó la hipoteca de la casa. Beatriz me contó que el día del desahucio, Marcos se aferró a la verja de hierro, sollozando y suplicando más tiempo antes de ser arrastrado físicamente a la calle, con nada más que unas pocas bolsas de basura con ropa. Había instalado a Leonor conmigo inmediatamente después de esa noche. No quería ver a su hijo. Dijo que necesitaba tiempo para recuperarse de la vergüenza. Marcos ahora estaba sin hogar, sin coche y sin un céntimo, viviendo en un motel destartalado en las afueras de la ciudad. Para pagar a los usureros restantes que la policía aún no había atrapado, trabajaba como mozo de mudanzas por la noche y repartidor de globo durante el día. Sus manos suaves ahora estaban callosas y en carne viva. Una tarde lluviosa, estaba en una elegante cafetería del centro negociando un contrato. A través de la ventana, vi a un repartidor acurrucado bajo un toldo al otro lado de la calle, temblando mientras se metía comida fría en la boca. Levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. El tenedor de plástico se le cayó de la mano. Era Marcos. Incluso con el casco y la mascarilla, reconocí la mirada atormentada en sus ojos. Me vio, abrigada y seca con mi traje a medida, luego se miró a sí mismo, empapado y patético. La distancia entre nosotros ya no era solo una calle, sino un universo entero. Sostuve su mirada, mi expresión tranquila y neutral. Él rápidamente desvió la vista, se bajó el casco, y huyó bajo la lluvia como un ladrón atrapado, su última pizca de orgullo pisoteada en el barro. Esa noche, después de ser intimidado por otro grupo de matones, Marcos yacía en su mugrienta habitación de motel. Estaba en su punto más bajo cuando aparecí en su puerta. No había venido a regodearme ni a salvarlo. Esto no es para ti, dije, colocando un sobre grueso en su destartalada mesa. Esto es por mi tranquilidad y por la de Leonor. He negociado con tus acreedores restantes, y he pagado una parte del principal. Es el último gesto de decencia que puedo ofrecerle. No quiere enterarse de que su hijo fue asesinado a golpes en un callejón. Hice una pausa, mirando su figura rota. No me malinterpretes. Esto no es una segunda oportunidad para nosotros. Hemos terminado. A partir de ahora, tu vida es tuya. Leonor vivirá conmigo. Yo la cuidaré. Necesitas valerte por ti mismo y vivir como un ser humano decente. Me di la vuelta para irme. Luego añadí una última cosa. Deberías estar agradecido de ser estéril, Marcos. Al menos no puedes crear otra versión miserable de ti mismo. Esa es la última bendición que Dios te dará jamás. Salí a la lluvia, dejándolo para que se enfrentara a la oscuridad de su propia alma, completa y absolutamente solo. Unos días después, vi a Carla siendo conducida por un pasillo en la comisaría. Su fachada glamurosa había desaparecido, reemplazada por un uniforme de prisión y ojos vacíos. Me vio e intentó abalanzarse, gritando, tú arruinaste mi vida. Solo sonreí suavemente.
Tú cavaste tu propia tumba, Carla. Buscabas oro, pero en su lugar tocaste fondo. Espero que uses tu tiempo para aprender a ser una mejor persona. La pesada puerta de acero se cerró de golpe detrás de ella, sellando su juventud y sus maquinaciones en la oscuridad. Un año después, mi pequeña casa en las afueras está llena de flores. Leonor se sienta en el porche tejiendo, con aspecto sano y feliz. Le traigo un plato de fruta. ¿Sabes? Sofía dice, sus ojos brillando. Ese doctor Díaz es un buen hombre. Realmente se preocupa por ti. Deberías abrir tu corazón. No dejes que el pasado te detenga. Sonrío. Marcos sigue ahí fuera, trabajando duro para pagar sus deudas con la sociedad. A veces se para al final de la calle mirando nuestra casa, pero nunca se acerca. Sabe que la distancia es la disculpa más sincera que puede ofrecer. Suena el timbre. Es Alex, sosteniendo un ramo de fragantes flores de loto, su sonrisa tan brillante como el sol. Los lotos están en flor. Pensé en llevaros a ti y a tu madre al jardín botánico. Lo miro a él, luego a Leonor, que asiente animándome. Tomo las flores, su aroma dulce y limpio borrando los últimos rastros amargos del pasado. Sí digo, saliendo a la luz del sol. Vamos, estoy agradecida por las tormentas. Me enseñaron mi propio valor, me enseñaron a dejar ir lo que nunca fue realmente mío y a abrazar las cosas hermosas que me esperaban justo delante. El karma nunca olvida una dirección. Para los malvados, es una sentencia, pero para los justos, es un regalo. Y hoy, finalmente, he recibido el mío.